arrancamos a pensar un problema y después fue cayendo gente al baile. Entonces, estuvimos trabajando durante varios meses con un montón de gente que son colegas, pero también son amigos. Entonces, bueno, algunos ya los conocen, se los voy a presentar. No podía poner a todos en la tapa. Están por orden alfabético. El trabajo es con Manuel Carneiro, que acá la mayoría lo conoce. Él estaba en Brasil, ahora está en el ICTP en Italia, que era mi jefe cuando yo estaba de postdoc. Trabaja en análisis armónico y teoría analítica de números. Después está, que es este señor de acá, Cristian González Riquelme, es un amigo que conocí en Trieste, él es chileno y en ese momento coincidimos allá. Él era alumno de doctorado de Manuel y ahora volvió a Chile, está en la Católica de Chile y estaba muy contento porque tenía muchas ganas de volver. Bueno, les cuento así poco. También hace análisis armónico. Lucas Oliveira es de Porto Alegre, de la UFR. Este chico de acá, también creo que lo deben conocer porque suele venir a los congresos. También hace análisis armónico, es también un amigo y es una persona que sabe de muchos temas, de muchas cosas de matemática y es súper la persona más entusiasta del mundo en aprender cosas de la matemática. Shelby Ambrosi, que ya todos lo conocen, estuvo acá hace poquito. Antonio Ramos, que es este chico de acá, que en este momento era alumno de doctorado de Manuel, y ahora se doctoró, también es amigo, ahora está en el IMPA. Y después, mucho más tarde, cayó también al baile Mateo Sousa, que está por acá, que también es de Brasil y ahora está trabajando en Bilbao, en el BECA. Bueno, cuestión que empezamos a trabajar en este problema y acá hay un par de imágenes que trabajábamos y también paseábamos, llevamos ayer el día a pasear en lancha. Entonces el proyecto arrancó porque Manuel propuso un problema para trabajar que tiene la siguiente formulación. Primero voy a dar unas definiciones que van a aparecer, funciones enteras, complejos, que van a ser de tipo exponencial tau, que tienen este comportamiento cuando el z tiende a infinito, este límite infinito y es esta constante tau, que esencialmente es equivalente a decir que se comporta como esta función exponencial. Y una función entera, vamos a decir que está en LP de la recta, si cuando la restringo al eje real, está en LP. Bueno. Ok. Entonces, hay un teorema clásico en análisis armónico, es el teorema de Pauli-Wiener, que lo que nos dice es que si tenemos una función entera que está en L2, entonces es equivalente a estas dos cosas. Decir que es de tipo exponencial tau y que su transformada de Fourier está soportada en este intervalo compacto de longitud de 2 tau sobre pi. Bien. Y el espacio de Pauli-Wiener clásico, si yo pongo tau igual a pi, entonces son las funciones en L2 de la recta que tienen transformada de Fourier soportada en este intervalo. Y bueno, acá definimos la transformada de Fourier de la forma. Bueno, esa es un poco más rectangular. Bueno, entonces, este es un resultado muy importante. Y una función que está en el espacio de Pauli-Wiener, un teorema súper conocido, es el teorema de Nihil-Shannon, que dice que puedo recuperar la función por los valores en los enteros. Entonces agarro una función que está en L2, con transformada de Fourier soportada acá, o sea, está en el Pauli-Wiener, entonces la puedo recuperar a partir de las muestras en los enteros, ¿sí?
Y la fórmula de reconstrucción es esta. Y bueno, y acá para recuperar la función de esta forma, digamos, lo que se usa es que este sistema de exponenciales es una base ortonormal para L2. Bien. Bueno. Entonces, cuando empezamos a pensar en este problema, se presentó, digamos, lo primero que vimos es que, bueno, que uno podía definir, existía este espacio H alfa tau, que eran funciones de tipo exponencial tau y que tenían esta norma, esta especie de norma en L2 con un peso que sea finito, ¿no? La norma se definía de esta manera. Bueno, entonces teníamos este espacio y, bueno, cuando alfa es igual a menos un medio y pongo tau igual a pi, entonces recupero el espacio de Pali-Wiener clásico. ¿Sí? Tengo funciones de tipo exponencial y entonces por el teorema de Pali-Wiener la transformada de Fourier para soportar. Bueno, entonces apareció este espacio y lo que uno podía ver es que si este parámetro beta o el alfa estaban por encima del menos 1, entonces uno podía probar que había una inclusión entre estos espacios. ¿Sí? O sea, uno podía tomar una función que esté acá y mirar la norma como se definió, y entonces se podía probar que, bueno, si partíamos la recta entre cerquita de 0 y lejos de 0, entonces podíamos probar que la función resultaba, perdón, que si estaba en el H alfa, en el más grande, entonces caía en este H beta. Y entonces, bueno, uno podía considerar un operador de inclusión que manda el H alfa en el H beta. Bien, como lo embede. Y entonces, este operador, ¿no? Puede ver que va a estar acotado, por ejemplo, usando el teorema del gráfico cerrado. Bueno, entonces en principio, nada, era, listo, acá tenemos un operador y, ay, bueno, perdón, compilé sin unas pausas. Ahora me doy cuenta de que está aquí. Entonces uno dice, bueno, tengo un operador que está acotado, entonces, bueno, voy a romper algo. Una pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale la norma de ese operador? Entonces uno quiere decir, bueno, quiero determinar cuánto vale este supremo. Pero también lo puedo pensar al revés y mirar cuánto vale este ínfimo. Entonces el problema extremal que primeramente quisimos ver es decir, bueno, vamos a ver cuánto vale este ínfimo. Es tomar el ínfimo sobre estas dos normas. Bueno, y entonces hasta acá era, bueno, listo, tenemos este operador, sabemos que está acotado. Bueno, una pregunta es tratar de calcular la norma. Y entonces, como esto sabemos que está acotado, entonces esta cantidad es P va a ser positiva. Bueno, hasta ahí es bueno. Ese menos 2 que el último, P alfa es I, es la norma del operador a la menor. Ah, porque acá están las normas de las funciones al acá. Sí. Perfecto. A ver cómo puse la norma del espacio. Pero es eso, es la norma del listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, esta conclusión de que esta constante, la norma, el inverso de la norma es positivo, también se puede pensar como si fuese un principio de incertidumbre para la transformada de Fourier, que esencialmente los resultados sobre incertidumbre, así como de grandes rangos, lo que dicen es que la función y su transformada de Fourier no pueden estar simultáneamente muy localizadas. Entonces, si yo miro alfa, el parámetro alfa más grande que menos un medio, en este caso, este espacio H alfa cae adentro de L2. Y entonces ahí tengo el teorema de Pali-Wiener,
Y entonces yo sé que la transformada de Fourier va a estar soportada en este intervalo. Y entonces la masa de F, de mi función original, no puede estar concentrada también alrededor del origen. Entonces, quiere decir que, porque si eso pasara, por ejemplo, si yo pudiese decir, bueno, hay un R tal que esto concentra casi toda la norma de la masa de la función, y entonces si uno hace acá un par de cuentas, uno puede probar que entonces esta constante EP, que es positiva, la puedo acotar con este R. Bueno, y ahora como este puede ser cualquier R y alfa es más grande que beta, esto tiende a 0. Entonces, que esta constante sea positiva, lo que está diciendo es que justamente estas funciones no van a estar concentradas alrededor del origen. Bueno, y acá, muchas veces en la charla, voy a usar que uno puede pensar siempre que el alfa es más grande que menos un medio y ahí hacer que todo caiga en L2 y no tener problemas para definir la transformada, esas cosas. Pero si estoy después en el reg, digamos, si de menos un medio voy a menos 1, entonces ahí hay que usar distribuciones y definir las cosas con bastante más cuidado, pero el teorema de Pauli-Wiener también tiene su versión para distribución. Así que por ahí yo, en general, siempre voy a pensar que te voy a caer de L2 para que sea más fácil. Bueno, entonces, nada, ahí tenemos eso. Pero, entonces, la pregunta era, después de entender, bueno, ¿por qué uno quería estudiar este problema? Sobre todo, ¿por qué uno elegía esos pesos potencias? Que en principio podría haber puesto, no sé, una función localmente integrable positiva. Bueno, y resulta que había un problema mucho más viejo, que es, bueno, no sé si tan viejo, no sé, un problema que, bueno, tiene este nombre en inglés y no sabía bien cómo traducirlo, así que lo dejé así como está. Entonces, este problema dice, bueno, tengo una función real, entera, de tipo exponencial 2pi, y entonces dicen, bueno, suponete que cuando la restringís a los reales, es una función radial que es decreciente, positiva, y que en 0 es más grande que 1. O sea, es una función que va a ser algo así, como si fuese una campana gaussiana. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale el ínfimo de la norma en L1? ¿Sí? ¿Qué es lo más chico que puede ser esto? Bueno, y entonces resulta que este problema, así como está escrito, se puede reformular de la siguiente forma. De decir, bueno, dada una g de tipo exponencial pi, busco el ínfimo de esta cosa, sujeto a que esta cantidad sea igual a 2. Y esto se parece al problema que queríamos estudiar. Acá aparece, bueno, hay que elegir las potencias correctas de beta y de alfa. Bueno, y entonces quería mostrar más o menos así, a grandes rasgos, cómo es que se pasa de este problema a algo de este estilo. Entonces, la idea era que, bueno, uno tiene esta función que es positiva, que es radial, decreciente, es una función par, entonces esta integral la puedo escribir así. Esta función es una función requete buena, así que va a tener su derivada, esto lo puedo escribir así. Entonces integro y lo que me aparece es esto. Entonces ahora, acá, esta función, lo que hago es cambiarla por esta, y lo que se usaron es este lema de descomposición de Krein, que es más general, pero esta es la versión que sirve acá. Para mí esto era algo nuevo, yo no había visto esta descomposición. Es agarrar una función de tipo exponencial 2pi, que tiene que ser no negativa y estar en L1, y entonces va a haber una función h entera de la mitad de tipo exponencial la mitad, tal que la puedo escribir así. Esta h estrella es h de z conjugado. Bueno, entonces acá estoy usando esta descomposición con esta función, porque esta de acá
así como está escrita esta función, es no negativa, porque la derivada, cuando el s es positivo, la derivada es negativa, entonces con este menos s queda positiva, y al revés, es la forma que tiene la función. Bueno, entonces voy a escribir esta función, la voy a escribir como este producto. Bueno, y en realidad, acá en vez de poner, cuando yo después evalúo los reales, acá me queda h por h conjugado, es el módulo de h al cuadrado, pero este x al cuadrado aparece porque esta es entera y esta función tiene un 0 de orden 2 en 0, entonces es como que escribo la función como z cuadrado por g, y entonces por eso aparece así, de esta forma. Bien. Y la otra condición, que m0 sea mayor o igual que 1, o se lo puede pensar como busco el ínfimo, puedo pensar que m de 0 vale 1. Entonces, esto si lo escribo así, entonces llego a que esto de acá tiene que valer 2. Y entonces ahora digo, bueno, entonces el problema original, que era calcular qué tan chiquito podía ser esta integral la cambio por esta, y esto es igual a 2. Y entonces ahora este cociente que tengo acá es uno de los cocientes a los que le tomo el ínfimo en el caso que alfa sea igual a 1/2 y beta sea igual a 0. Y entonces hay como una relación entre este problema de encontrar el ínfimo de esta función y esta cantidad que queríamos calcular acá. Bueno, este es un alfa y beta particular, pero después, si uno mira este problema con esta función en más dimensiones, acá aparecen otros valores de alfa. Pero bueno, esa era una de las razones de por qué los pesos que aparecen acá son estas potencias. Bueno, entonces empezamos a estudiar este problema y lo primero que hicimos fue, bueno, como queríamos buscar la norma, la mejor constante, lo primero era probar que había funciones extremales o extremizantes. Entonces, una función iba a ser una extremizante si en la desigualdad se cumple justamente se alcanza la igualdad. Y entonces se puede probar que hay un extremo y que los extremos son funciones pares. Bueno, y otra cosa que también servía es decir, bueno, si yo tengo una función que es de tipo exponencial tau, entonces uno puede como hacer un cambio de variable y pensarla de tipo exponencial 1. Y entonces uno puede pasar de un espacio de tipo exponencial tau a uno de tipo 1. Y entonces con ese cambio de variable uno puede ver que la mejor constante tiene esta relación entre una y la otra. O sea que da igual el tipo exponencial que uno elija, puede ir igual. Bueno, entonces ya sabíamos que al ver a los extremizantes van a existir. Bueno, entonces ahora voy a mostrar un poco las primeras cuentas que hicimos y cómo no se rían, y después, bueno, algunas cosas que sí se rían. Bueno, perdón que no puse las pausas, pero lo voy a leer. Entonces, primero empezamos por un caso sencillo, que es tomar beta menos 1/2, alfa igual a 1/2, y voy a poner tau igual a pi. Entonces, acá, como estoy por arriba del menos 1/2, caigo en L2, y entonces el soporte de la transformada va a estar acá, porque estoy usando el Wiener, y entonces quiero buscar la mejor constante acá, en esta desigualdad, ¿sí? O sea, beta igual a menos 1/2 y alfa igual a 1/2. Bien, entonces, acá puedo usar la fórmula de interpolación, esta de la de Dietrich-Chan. Entonces la F la puedo escribir así, y la norma se puede recuperar de esta forma. Bueno, entonces acá a la izquierda tengo la norma de F en L2, que va a tener esta pinta, y
ahora hago este mágico truco de multiplicar y dividir por 4. Y lo que hago ahora es decir, bueno, voy a acotar, porque este 1/4 es como lo más chico que puede ser esto cuando, perdón, lo más chico que puede ser el n más 1/2 al cuadrado cuando el n está en z. Entonces, este 1/4 lo voy a acotar por esta cantidad, este 4 quedó afuera, y ahora esto así, escrito así, es como si fuese la norma en L2, pero de x por f, es lo que aparece acá. Bien, y entonces de acá digo, bueno, entonces la constante c es menor o igual que 1/4. 4, sí, está al revés. Entonces la pregunta es, ¿puedo encontrar alguna función donde la igualdad valga? O sea, yo puedo hacer todo esto, pasar de acá a acá, y que acá aparezca, en vez de un menor o igual, aparezca un igual. Bien, entonces, si yo quisiera que aparezca un igual, así es como escribo la función. Entonces, para que aparezca el igual, perdón, voy a volver, lo que tiene que pasar es que si yo paso de acá a acá, es que esto siempre valga 1/4. Y entonces esto solo va a valer 1/4 cuando el n vale 0 o el n vale menos 1. Entonces, para que haya igualdad, yo quiero que mi función, que tiene esta pinta, solo sobrevivan los términos con n igual a menos 1 y n igual a 0. Entonces, bueno, si uno escribe la función, me queda algo de esta pinta. Y ahora, como yo necesito que x por f también esté en L2, entonces voy a pedir que estas dos sean iguales. Y entonces la f va a tener esta pinta. La f que obtengo. Bien, entonces en ese caso, en el caso beta igual a menos 1/2 y alfa igual a 1/2, con esto me alcanza, me puedo construir la función. Y entonces después la pregunta es que, bueno, ok, si yo ahora hago esto, si puedo seguir, y tipo, bueno, si encontré la máquina de hacer chorizos, y puedo seguir encontrando las constantes. Es decir, en vez de acá x cuadrado, por x a la cuarta, x a la sexta, ¿vale? Luego en general con 2 a la k, 2 por k. Y, bueno, en realidad no se puede, digamos, ese argumento se agota enseguida porque si uno vuelve a hacer lo mismo, pero por ejemplo para x a la cuarta, uno vuelve a hacer el mismo truco y ahora multiplico y divido por 16, porque acá ahora quiero que me aparezca x cuadrado por f en vez de x por f. Entonces de vuelta aparece este n más 1/2 al cuadrado, y de vuelta para que haya una igualdad tiene que pasar que solamente sobrevivan los términos con n igual a menos 1 o 0. Entonces vuelvo a tener la misma función. Pero ahora esta función no cumple que cuando la multiplico por x cuadrado va a caer en L2. Entonces como que no me alcanzan estos dos puntos para armarme la función. Entonces ahí perdí. Entonces hasta ahí llegué con este truco. Bueno, y entonces lo que hicimos después es, bueno, era buscar si había como otras formas de escribir funciones. Necesitábamos como otras bases, otras formas de representar funciones que nos dieran acá más puntos, para poder tener algo que tenga chance de cuando lo multiplique por x cuadrado caiga en L2. Bueno, y entonces ahí empezamos a mirar espacios de Hilbert de funciones enteras, y bueno, ahí apareció, bueno, no es que apareció, ya existía hace mucho tiempo, unos espacios que se llaman espacios de Lagrange, que son unos espacios que fueron, los introdujo Luis de Lagrange, una persona que trabajaba en análisis complejo,
este es el libro, fíjense que es del 68, y este es el paper, donde presenta estos espacios y resultados. Entonces, acá, yo no voy a hablar de estos espacios porque digamos, solamente los usamos como una herramienta, entonces voy a mencionar solamente cómo los usamos. Pero bueno, es como una teoría para mí súper dura, digo, como que, no sé, es como análisis complejo, puro y duro, y puede ser bastante duro. Y bueno, si a alguien le interesa, acá en la página de YouTube del INPA hay todo un curso donde estudian este libro, que el libro es súper cortito, pero te vigila. Porque Antonio, el chico que estaba en el trabajo, él sigue haciendo el doctorado, trabajando en estos temas, y él tuvo que hacer el curso. Y bueno, yo lo vi sufrir cada ejercicio. Así que nada. Pero bueno, estos espacios, la definición es, bueno, uno parte de una función entera E que satisface esta desigualdad, y entonces defino un espacio de Hilbert con esta norma. ¿Está bien? Sí, con esta norma para las funciones, que es con este peso que es e a la x a la menos 2. Bueno, entonces eso, las funciones cumplen ciertas propiedades que ahora no vienen al caso, y esto así es un espacio de Hilbert. Bueno, lo bueno de estos espacios es que son espacios que tienen un núcleo reproductor. Y eso, bueno, paso la definición, es que para cada complejo W, este mapa es un funcional que manda F a su evaluación en W, es un funcional lineal continuo, así que va de HE a C. Entonces, para cada W hay una función entera Z, ¿sí? Que f de W se puede recuperar de esta manera. Y este K es lo que se llama el núcleo reproductor para HD. Bien, entonces, si yo con esta función E que me define el espacio, me defino estas funciones A y B, y entonces lo que se puede probar, que no es nada, o sea, solamente estoy poniendo lo que vale, es que este conjunto, sigma de A, que es mirar el núcleo reproductor, y acá estoy enumerando con los ceros de A, entonces estas funciones son una base ortogonal de HDE, y entonces cada función de HDE la puedo escribir de esta manera y su norma de esta manera. ¿Bien? Que, digamos, dicho así como a lo bestia, esto es una manera de generalizar el espacio de Pauli-Wiener que vimos recién con la función donde acá el núcleo reproductor era el seno de x menos pi sobre x menos pi. Esto es como una generalización. Pero de vuelta, esto es súper profundo, intenso, y acá simplemente voy a mostrar cómo lo usamos. Hay un caso especial, que es el que se conecta con el problema nuestro, que es cuando uno considera para nu mayor que menos 1, que este vendría a ser nuestro alfa mayor que menos 1, y tomo estas dos funciones donde están formadas, esta es la función gamma y esta j sub luz, que son las funciones de Bessel de primer tipo, primera especie. Bueno, entonces estas funciones A y B son enteras, tienen ceros simples reales y no tienen ceros en común. Por ejemplo, uno puede pensar siempre en este ejemplo, que es el clásico de toda la vida, que es tomar nu igual a menos un medio y tomar A como el coseno y B como el seno. Me refiero a las de toda la vida porque son las que recuperan el teorema que vimos al principio, el de Nick-Jan. Bien, y entonces si yo agarro estas funciones y me armo esta E, entonces puedo definir este espacio de Lagrange. Y entonces, bueno,
tengo este espacio particular. Y entonces acá, si esta A no pertenece al espacio, entonces voy a recuperar la norma de F interpolando en los ceros de las funciones de Bessel. ¿Sí? Bueno, en el caso, por ejemplo, que esto sea el coseno de z, o, bueno, recupero la función interpolando en los ceros del coseno, o en los ceros del seno. Yo acá puse A, pero en realidad uno podría elegir B como la función para definir la base ortogonal. Lo que tiene que pasar es que no pertenezca al espacio. Pero acá podría poner B. Bueno, entonces esto ya como que se va acercando y se empieza a parecer a un poco nuestro problema con... perdón. Entonces acá es donde como que ocurre como tipo la parte como que se unen lo que queríamos hacer y esta teoría de Debranche. Resulta que en un trabajo de Holt y Waller del 96 aparece este lema, bueno, que ahora, digamos, ahora no estoy segura si acá, probablemente acá haya una prueba de este lema, pero no es original de este paper, que dice lo siguiente. Si yo tengo una función que está en estos espacios de Debranche, que son especiales porque esta función E es una combinación de estas funciones que tienen que ver con las funciones de Bessel, entonces la norma en el espacio se puede calcular de esta forma. Y acá aparece esta constante C sub 1. Y esto se parece a lo que, bueno, es lo que teníamos. Y entonces dice que una función entera f pertenece al espacio este de Debranche si solo si f es de tipo exponencial 1 y esta norma es finita. Entonces, el espacio que definimos, o sea, esto que está acá, tipo exponencial 1, y que esta norma, que esta integral sea finita, es como definimos el espacio h nu 1 o h alfa 1. ¿Sí? Acá el tipo exponencial al final no importaba porque podía elegir el que quiera. Entonces, esto fue como clave porque entonces nuestro espacio se puede identificar como espacio a un espacio que tiene una base ortogonal y además la norma tiene esta relación, bueno, es la misma salvo esta constante. Entonces es como que esto fue lo que para ciertos casos de alguna manera terminó de resolver el problema. Bueno, y como les decía, si uno toma nu igual a menos un medio, A es el coseno y B es el seno, entonces recupero el espacio de pi lineal clásico y acá el núcleo reproductor tiene esta pinta. Y entonces cuando yo escribo la F de esta forma, acá, si yo reemplazo K por lo que es, acá recupero la fórmula de interpolación esta de Young. De vuelta, puedo poner acá los ceros del coseno o los ceros del seno. Bien, esto es lo que ya se conoció. Bueno, ahora voy a contar algo sobre las constantes óptimas. Bueno, entonces, con este lema y con esta forma de identificar estos espacios, con estos espacios de Debranche, lo que probamos, lo primero que probamos es el caso en que tomo alfa y beta por esta relación, tomo beta y beta más 1. Y acá puse tipo exponencial 1. Bueno, y entonces para beta mayor que menos 1, la constante óptima que aparece acá es este numerito que es el primer cero positivo de A beta. A beta es, perdón, por lo para atrás. A beta son estas funciones que definen el espacio con el que identifico el mío. ¿Sí? Tienen que ver con ceros el cero de la función de Bessel J beta. Y la función que extremiza
tiene esta pinta de acá. Bueno, y en particular, bueno, se puede probar esto. Bueno, y este caso, el caso que es beta más 1, la forma de probar este caso se puede probar haciendo el mismo truquito que hice al principio para el caso en que tenía menos un medio y un medio. Y acá es donde usamos el lema este que vimos antes. Uno quiere calcular este ínfimo, mirar este ínfimo. Entonces, estos de acá, estos H sub beta, van a ser los espacios, los que yo definí al principio, los espacios que eran nuestros, digamos. Y entonces, estar en H beta más 1 es lo mismo que decir que X por F está en H beta. Es simplemente mando una de las X adentro. Sí, lo que hago es tener arriba y abajo el mismo. Y entonces ahora digo, bueno, esto que tengo acá, que son los espacios que teníamos nosotros, que no sabíamos qué hacer, ahora lo puedo identificar con estos espacios de Debranche, donde la norma es la misma, salvo una constante que se va a cancelar porque es la misma. Y ahora acá, para estos espacios H beta, tengo la base ortogonal. Y la base ortogonal viene dada, o sea, recupero la función por los ceros de esta función de A, que son los ceros de las funciones de B. Y entonces, acá el truco que se usa es el mismo. Escribo la norma en L2. Acá era esto de multiplicar y dividir por 4. Bueno, ahora multiplico y divido por uno de los ceros. Y entonces lo que hago acá es acotar. Esto que me queda acá es el cero más chico. Donde acá ordené de manera positiva los ceros. Sí, pero es el mismo truco de antes. Y entonces, acá lo que me aparece ahora con este sigma cuadrado es la norma de z por x. Es el mismo truco de antes. Ander, una pregunta. ¿Los sí. ceros son simétricos? Por eso puedo agarrar... Sí. Sí, eso no lo dije. La función, la A, va a ser par. Sí, sí. Sí. Ahí no. Bien, entonces es el mismo truco de antes y ahora digo, bueno, ¿qué tiene que pasar para que acá haya una igualdad? Y bueno, tiene que pasar lo mismo que pasaba antes, que tienen que sobrevivir solamente los dos primeros, los dos ceros, ¿sí? El positivo y el negativo. Bueno, y entonces de vuelta, ahora digo, bueno, ahora ya sé cuáles son los coeficientes que sobreviven de la función, me armo la función, como se arma en este espacio con este núcleo reproductor, hago la cuenta, y bueno, tengo que pedir como antes la condición de que estos dos sean iguales para que la función esté en el espacio, pero eso va a andar bien porque la función tiene que ser par, el extremizante. Bueno, y entonces, listo. Con el mismo truco de antes, pero ahora usando estas bases ortogonales, me puedo armar la función que quería. Y la función que quería está bien, porque fíjense que esto de acá abajo va a quedar de la pinta de una diferencia de cuadrados. Y yo la función que quería era esta pinta. Y arriba me queda esto, bueno, salvo una constante, ¿no? Pero no importa, esa es la función. Bueno, y entonces esto resuelve el caso beta más 1, como que tengo una diferencia de 1, de un entero entre un parámetro y el otro. Y este argumento de vuelta se agota ahí, no puedo hacer el beta más 2, no lo puedo hacer con esto, porque de vuelta me faltan puntos. Bueno, y entonces ahí, bueno, donde se puso como un poco más así, feo la cuenta, digamos, pero lo que pudimos probar, no voy a hacer muchas cuentas ahora, bueno. Entonces agarramos la constante óptima que encontramos es para el caso beta más k, beta, ¿sí? La diferencia entre el alfa y el beta es un entero. Y entonces probamos que lambda 0 que está acá es la menor solución positiva de esta ecuación, donde esta es una matriz L por L, grande,
muy linda, que tiene estas entradas acá. Bueno, queda una matriz. Voy a contar un poco por qué aparece una matriz y de dónde sale. Es más o menos lo que usamos para la prueba, pero no voy a contar todo. Es una matriz gigante. Y esta función C que aparece acá es este cociente de las funciones que me definen este espacio de Lagrange. Bueno, de vuelta, para el caso en que beta es menos un medio, que donde tengo senos y cosenos, esta C es la tangente de Z. Ese es el caso. Bueno, entonces, este es el teorema. Y fíjense que para el K, cuando yo quiero resolver para algún valor de K, esta matriz que aparece acá es una matriz de tamaño L por L. Y L es K sobre 2, el piso. Entonces, si el K no es muy grande, o sea, lo más lindo es cuando acá la matriz queda 1 por 1, que queda una ecuación. Si no, después ya, bueno. Y también uno puede encontrar la constante óptima y decir cómo va a ser la función. La función ahora va a tener esta pinta. Y ahora, estos... tengo los primeros A sub 1, A sub L, los primeros coeficientes que vienen dados por la matriz, y después el resto están en términos de estos de acá. Eso es parte de las cosas que no esta función. Bueno, entonces, algunos ejemplos de cómo iban quedando las cosas. Algunos ejemplos que hicimos como a mano, con la compu. Entonces, por ejemplo, cuando el K vale 2, y el beta vale menos un medio, bueno, pusimos beta menos un medio para que nos aparezca el seno y el coseno, ¿sí? Para que sea más lindo. Entonces, usando el teorema, nos dice que esto, la mejor constante a la un cuarto, es la menor solución positiva de esta ecuación. Entonces, la ecuación que aparece, eso que era un determinante de una matriz, acá queda una ecuación, como la matriz es 1 por 1, aparece esto, quiero que esto sea igual a 0, y entonces la menor solución positiva es 2,36. Bueno, entonces, ahí nos quedamos, ahí estamos contentos. Después probamos K igual a 3, y de vuelta beta menos un medio. Entonces, de vuelta, ahora acá, bueno, 3 sobre 2 me queda 1,5, así que el piso sigue siendo 1, entonces queda una ecuación. Queda que esto tiene que ser igual a 0. Y entonces, la menor solución positiva es pi. Y ahí nos re gustó porque nos dio pi. Porque así era. Cuando aparece el pi está buenísimo. Y entonces estamos así como, viste, ya, bueno. Y la función que extremiza tiene esta misma. Y después, bueno, estaban ahí, no podían soltar nunca pi, y entonces dijimos, bueno, hay una relación entre, porque este problema acá lo resolvimos para el tipo exponencial 1. Pero uno podía pasar al tipo exponencial que queríamos, porque había como un cambio de variable. Entonces, si yo paso al tipo exponencial pi, acá me aparece un pi a la menos 6. Y entonces ahora, si yo miro este problema, la constante óptima acá estoy mirando funciones de tipo exponencial pi, que van a caer en N2, y entonces están en N2, la transformada de Fourier está soportada acá, y entonces, cuando hago este magnífico cambio de variable, me queda que en esta desigualdad la constante óptima es 1, porque acá aparece un pi a la 6 que se divide con este. Y entonces ahí fue como, dio 1, bueno, ya todo era alegría. Nada más, entonces, nada. No sé. Sí, fue como un momento muy lento, que dio 1. Entonces después ya empezaron, ¿cuándo va a dar 2? ¿Cuándo va a dar 3? Ya, bueno. Listo. Entonces quedó 1. Y entonces después metimos así como en la compu algunas ecuaciones, y entonces teníamos que empezamos a sacar algunas constantes, ¿sí? Para el tipo exponencial 1. Acá teníamos, bueno, el caso K igual a 0, que es nada, un espacio es el mismo espacio, o sea, la constante va a ser 1. Después teníamos pi sobre 2, esto, acá estaba el pi, y así seguía creciendo. Después se podía ver que siempre crecía y que era una función continua.
pero a medida que el K crece, ya las matrices, acá eran matrices, sí, se ponen cada vez más grandes. Acá me queda 3,5, me queda 3 por 3. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, entonces voy a contar, creo que me quedan 5 minutos, voy a contar, así como muy cortito, cuál era la idea de la prueba, sin hacer muchos detalles. Entonces, queríamos estudiar el caso beta más K. Y entonces decíamos, bueno, este es el cociente que tenemos. Entonces ahora, tipo, nada, lo reescribo de esta manera, junto así de esta forma. Entonces ahora esto lo pienso como que es una función. Z a la K por F en este espacio y acá F en este espacio. Y estos espacios tienen su espacio correspondiente con su base ortogonal en los espacios de Lagrange. Y entonces decíamos, bueno, entonces si la F, y acá lo que usamos es, dijimos, bueno, si la F está en H beta más K, entonces esta función de acá, o sea, que es esto que está acá, esta función Z a la K por F pertenece a H beta. Y cumple que el 0 es un 0 de orden K azul, de orden K, o K por F. Y por otro lado, si la G está en H beta y cumple estas condiciones de arriba, entonces la puedo escribir de esta pinta con una función f que está en este espacio. Bueno, entonces teníamos esta relación. Y entonces el extremizante que buscamos, que sabemos que va a existir, es una función par, y tomamos este k que sea par también, entonces esta función g es par y además cumple estas condiciones que ahora van a ser muchos menos que estas, porque como esta es par, las derivadas que son impares ya me van a dar 0, o sea que no me suman nada. Entonces tengo estas ecuaciones. Bueno, entonces, ¿por qué lo escribimos así? Porque de alguna manera es como que estas ecuaciones, pedir que estas derivadas de esta ZKF sean 0, van a ser como restricciones. Entonces como que vamos a buscar un mínimo para una función con ciertas restricciones. Como que todo se iba a parecer a un problema de multiplicadores de Lagrange. Entonces, bueno, de vuelta, si volvemos al caso más simple, con beta igual a menos un medio, y tomamos cosenos y senos, entonces esta función f y la función z, la k por f, uno las puede escribir de esta manera. Las escribo de esta manera y la restricción que tengo que pedir es, bueno, que las derivadas de esta función, cuando la evalúo en 0, me da 0. Entonces me salen todas estas k sobre 2 restricciones. Y entonces el problema se puede reformular de alguna manera diciendo que si yo busco el ínfimo de esta cantidad, puedo mirar el ínfimo de estas dos cantidades, que esto no es otra cosa que escribir la norma de la función usando la estructura que tiene, usando la base ortogonal. Bueno, esta va a ser la norma en este espacio. Bueno, entonces es como que voy a tomar el ínfimo sobre este conjunto de sucesiones. Bueno, pero este ínfimo busco la solución sujeto a que se verifiquen estas condiciones de acá. Y entonces, el problema que trato de resolver es eso, es minimizar algo sujeto a estas restricciones. Y entonces, de estas restricciones es de donde sale el hecho de que algunos, por ejemplo, si yo miro estas restricciones que van de 1 hasta L, puedo escribir primeras a sub 1, a sub L en función del resto, como cuando hago multiplicadores de Lagrange. Bien. Y entonces, si yo defino SJ, que va a ir desde J desde 1 hasta L, que es lo que me queda de despejar el A sub 1 y el A sub L, y me armo esta matriz T y J, lo que puedo hacer es escribir a
A sub 1, A sub L, que son los que despejé por esta matriz T, que va a ser igual a esto. Bueno, simplemente es escribir las ecuaciones que despejé. Y entonces acá empiezan, esta matriz de acá va a ser inversible, la puedo pasar para el otro lado, y entonces acá me aparece cómo van a ser los coeficientes a subir, los primeros que despejé. Y acá me empiezan a aparecer las matrices. Entonces cuando empiezo a hacer cuentas, este es el primer paso donde empiezan a aparecer estas matrices, que después se vuelve un poco más tedioso. Pero al final, bueno, esto no importa. Al final lo que quería decir es que planteamos el problema como este ínfimo entre estas sucesiones con ciertas restricciones, y entonces nosotros sabíamos que hay un extremizante, o sea, sabíamos que había una sucesión que iba a ser una sucesión extremal. Entonces, esta es la constante óptima que tiene que ser igual a evaluar la norma de la función en un espacio y en el otro, en la sucesión óptima. Y entonces, después para calcular quién era el lambda 0, usamos como cálculo variacional, como que perturbamos un poco la sucesión, y entonces pedimos que esta función es diferenciable y que tiene que verificar que en 0 valga 0. Entonces, cuando uno deriva esto, evalúa en h igual a 0 e igual a 0, aparece como un problema de multiplicadores de Lagrange, con las restricciones que venían dadas. Las restricciones ya las usé porque despejé ya los primeros A sub 1, A sub n en función de los demás. Entonces de ahí es donde aparece esa matriz y ese determinante que viene de hacer todo este tipo de cuentas. Y bueno, creo que ya está, pero bueno. Ya me pasé, pero digo esto último nomás, porque lo puse en el resumen. Que una aplicación de este resultado es que uno puede, por lo que probamos es probar este tipo de desigualdades de Poincaré, donde acá aparecen la derivada enésima y la derivada mésima. Simplemente para este valor de alfa y beta en particular, esencialmente usando que en nuestra desigualdad aparece f por x a la algo, entonces lo que hacemos es usar Plancherel, que aparezca la transformada de Fourier, y usar esta propiedad que relaciona la derivada enésima de la transformada de Fourier con el producto de una potencia y la función. Bueno, entonces con ese tipo de cosas uno puede probar este tipo de desigualdades que ya eran conocidas de hace mucho, pero bueno, recuperamos algunos casos. Y sí, porque creo que eso es todo lo que voy a decir, porque si no ya es todo muy largo. Gracias. ¿Preguntas? A mí me causa curiosidad que había en la misma filmina. No lo creo. Bueno, hay muchas más, pero lo corté. No, esto era que otra aplicación era que el problema que habíamos planteado tenía que ver con otro problema, que era buscar el ínfimo de esta integral, de esta norma en L1. Y entonces era que nuestro problema, D acá es la dimensión, pero si D es igual a 1, si estoy en dimensión 1, la constante óptima de nuestro problema devuelve la constante óptima de este problema, o sea, el ínfimo para este problema. Entonces, para algunos valores particulares de alfa y de beta, nuestra constante óptima es la constante óptima para este problema de acá, para este ínfimo. Nada más que no lo dije. Pero para algunos casos en particulares, acá el D, acá puede ser cualquier D, pero acá este es el D de la dimensión, y acá tiene que ser los únicos casos en donde podemos resolver esto es cuando la diferencia entre alfa y beta tiene que ser un entero, o sea que el D tiene que ser par. Sí, eso es.
O sea, el problema también acá, digamos, lo puse en R, pero se puede hacer en RD, pero en realidad también se puede como pasar de RD a R y hay una relación entre las constantes óptimas. Entonces, alcanza para estudiarlo en R. Una pregunta. Del teorema, el que estaba en las óptimas 2, en las óptimas 2, creo que se llamaba algo así. El teorema ese que usaste para las últimas cálculos. Sí. Tenés un producto igual a 0. Sí. O sea que o uno es 0, el otro es 0. Y por lo que me pareció así al ojo, en el primer ejemplo, el que se anulaba era el determinante y en el segundo era el 0, ¿no? Porque daba pi. En este. Claro, ahí el que se anula es el seno de lambda, que es pi. Sí. Y en el anterior se anulaba, creo que el determinante, porque te da un número que claramente no era una raíz del coseno de lambda. Así Claro, que, sí. en general, se anula. Digo, a veces se anula uno, a veces el otro, o a partir de un momento se anula siempre el primero. No sé, eso no. O sea, no sé. en la tabla esa no sabes cuál de los dos No, anulaba en cada caso. No, en la tabla esa lo metieron ahí. Yo no lo metí en la conclusión, lo metió uno de los chicos, Antonio, metió las matrices y sacó lo que daba. Claro. Por eso es inmediato saber cuál de los dos se anuló. Sí, pero no sé si hay una relación. Porque capaz que es fácil ver que a partir de tal siempre se anula la matriz. Entonces te ahorrás la parte. O al revés, si siempre se anula la función sería mucho mejor todavía. Porque sí, más fácil. Mucho más fácil. Sí, no sé si siempre se va a anular la función porque. Sí, porque los ceros de estas son los ceros de la de veces. Claro. Sí, no sé si hay una relación. En los casos que él miró, no sé si había una relación entre quién de los dos se anulaba. Sí, pero porque tampoco sé que sería razonable, porque que a veces uno, a veces otro, ¿y por qué van saltando uno al otro? Sería, sí, pero capaz que pasa eso. Sí, no sé por qué van saltando. Es una pregunta. Por curiosidad, no sé si es profunda, pero es curiosidad. No, es que es totalmente válido. No. Sí, cuando hizo el cálculo, sí, le tenía que preguntar a Antonio, cuando hizo el cálculo, si él. O sea, en ese momento no dijo nada, así que imagino que lo que le dio y no le importó. Claro. Pero sí, pero es verdad que puede ser que sí, que haya alguna forma de decir, bueno, a partir de tal y tal. Sí. Y si no, también, pasa es que y si no sería también curioso. Claro. Sí, porque los ceros de la otra también son. Sí. ¿Cómo son? Sí. Sí, puede ser. Ahora le voy a preguntar. No le voy a contar. Y esta pregunta igual seguro que no, porque dijiste ya que ese libro era infame y no se entendía nada, pero ¿por qué se le pide al A que no esté en el espacio para que sirva lo del teorema este? No digo si te acordás, si no importa. No sé. No sé. Porque es raro que la condición sea que A no pertenezca. ¿Que la A o la B? Porque la B, claro, como sí, si alguna de las dos no está, los ceros de esa te sirven para mostrar, para recuperar la función. No sé, debe ser como en el caso, si A es igual a coseno. No, a veces no está, sí, pero es raro que la hipótesis que no esté. O sea, sí. Pero, no, eso no sé por qué no tiene que estar, pero sí. Será natural porque si está concentrado en algún capaz lugar, que no entonces alcanza no te para. alcanza Sí, para por eso sí. debe ser alguna cosa así, que no llega. Que lo que genera no es denso porque tenés como una cola. Claro, entonces necesitas algo que se vaya prolongando. Sí, puede ser. Claro, puede ser. Sin saber, ¿no? Sí, Sí, la que tiene, claro, sí, igual era. Sí, Suena no boludez. No, suena profundo, muy bien. Lo dijiste con mucha convicción. Sí, la clave es la convicción. Lo dijo con mucha seguridad. Bueno, si no hay más preguntas, podemos agradecerle a... Eso es lo que está sano, estamos acá, así que... Estoy negando, ¿no? Por eso me tu voz vale porque eso es... El mato se ve al aire porque voy a terminar... Sin toser, sin nada. Nosotros trajimos unos sanduchitos y un budín para Muy bien, eso es lo que... Nivel. Seguro aparece Felipe ahora.